En agosto de 1936, los rebeldes amplían considerablemente su inicial base de operaciones y llegan a controlar casi la mitad del territorio. Las potencias fascistas intervienen en España. Las democráticas se abstienen de ayudar activamente a la República. Los rebeldes mantienen su objetivo, Madrid. No obstante, en ciertos frentes secundarios continúan las acciones militares iniciadas a raíz de la sublevación. Oviedo es una pieza codiciada, tanto por su significación social y política como por su importancia militar. En auxilio del coronel Aranda, marchan desde Lugo en días sucesivos, a partir del 29 de julio, 4 columnas gallegas que se organizan en 2 agrupaciones. Una de ellas, al mando del teniente coronel Jesús Teijeiro, sigue el camino de la costa por Ribadeo, Vegadeo, Castropol, Navia, Luarca y Canero, hasta llegar al cruce de la Espina el 27 de agosto. En su avance cuenta con el apoyo naval que le prestan diversas unidades, especialmente el crucero Almirante Cervera. La otra agrupación, al mando del teniente coronel Fernando Gómez Palacios, que se dirige por el interior a Ponferrada y desde aquí sube por Villablino, el puerto de Leitariegos y Cangas de Narcea, confluye por Tineo con la primera en el cruce de la Espina. Unidas aquí el 27 de agosto ambas fuerzas, toma el mando conjunto el coronel Pablo Martín Alonso, que el 13 de agosto ha sido designado coordinador de todos los efectivos que acuden en auxilio de Oviedo. A partir del 28 prosigue el avance cada vez más difícil de estas fuerzas que por Pravia, Muros de Nalón y San Esteban de Pravia alcanzan el 9 de septiembre la línea Nalón-Narcea, desde su desembocadura hasta el pueblo de Cornellana. Quedan a 25 kilómetros de la capital asturiana. La fe sindicalista nacional. Arriba la España que será la honra del mundo y el razón. Arriba la juventud que siente, falange española del astón. Arriba la juventud que siente. Mientras tanto, prosigue la resistencia de los rebeldes en los cuarteles de la guarnición de Gijón. El 17 de agosto, ante el acoso de las fuerzas milicianas, los militares abandonan el cuartel de Zapadores y se concentran en el de Simancas. En su socorro acuden el acorazado España y el destructor Velasco. El 21, el crucero Almirante Cervera se presenta ante el puerto de El Musel y abre fuego contra los sitiadores del cuartel de Simancas, causando numerosas bajas. Esto alienta a los sublevados y desconcierta momentáneamente a las fuerzas populares que han dinamitado las defensas. El episodio pronto toca a su fin. Al cerco se suman los cañones de la fábrica de Trubia. Sus disparos incendian el cuartel. El 21 de agosto, el coronel Pinilla intenta una salida desesperada en la que pierde la vida junto con muchos de sus compañeros. En el Liberal de Bilbao, Indalecio Prieto
publica un comentario elogiando la resistencia de 350 hombres a lo largo de un mes. Afirma: hoy, al atardecer, ha quedado batida la resistencia que ofrecía en su acuartelamiento el antiguo convento de los jesuitas en Gijón, el regimiento de Simancas. No digo que se han rendido, porque según mis informes no ha habido tal rendición. Los insurrectos, principalmente oficiales, con el cuartel envuelto en llamas desde hacía 12 horas, siguieron defendiéndose dentro de un patio de sacos terreros y murieron matando. Descubrámonos respetuosamente ante sus cadáveres. El general Mola, al abandonar Pamplona para marchar a Burgos, deja al frente de aquella plaza al coronel José Solchaga, como comandante militar, jefe de las columnas que operarán sobre Guipúzcoa, aunque Mola está constantemente presente en la dirección de las operaciones. Sus planes son cortar la frontera y ocupar después San Sebastián y el mayor territorio posible. Desde Navarra, las columnas de Mola comienzan su avance a finales de julio, utilizando las vías de penetración principales que conducen hacia San Sebastián, los valles de los ríos Bidasoa, Urumea y Oria. Su progresión va haciéndose paulatinamente más lenta y difícil. En los primeros días de agosto se llega a una estabilización que afecta sobre todo al sector norte, en la zona de Oyarzun. La columna del teniente coronel Pablo Cayuela marcha por el Valle de Oria y el 28 de julio ocupa Beasain. En los días siguientes, avanzando muy lentamente, toma Tolosa y Andoain, desde donde convergen sobre San Sebastián con la columna que avanza desde Irún. Las fuerzas principales que siguen la ruta del Bidasoa al mando del coronel Alfonso B. Orlegui y a las que se unen los refuerzos del coronel Joaquín Ortiz de Zárate y los requetés del comandante Rafael García Baliño, ven detenido su avance por la voladura del puente de Endarlaza, desviándose hacia el valle Oyarzun. Coincidiendo con estos movimientos, el escritor Pío Baroja, que se halla en su casa de Vera de Bidasoa, siente curiosidad por observar de cerca a los voluntarios carlistas que le traen recuerdos de tantas páginas por él escritas relativas a las guerras civiles del siglo XIX.
Acompañado por dos amigos, se desplaza al encuentro de las fuerzas. Al llegar a Navarte, el escritor es reconocido y detenido por requetés de la columna Ortiz de Zárate. Todo hace temer lo peor, pues Pío Baroja tiene fama de anticlerical, descreído, antimonárquico y de ideas revolucionarias. Él y sus compañeros son trasladados a la cárcel de Sant Esteban. A medianoche les visita el comandante Carlos Martínez de Campos, duque de la Torre, jefe de Estado Mayor de la columna Beorlegui, quien, en atención a la personalidad del escritor, decide ponerles en libertad, no sin advertirles de la conveniencia de seguir en la cárcel para protegerles, mientras permanezcan en la villa los requetés, muy excitados ante la eminencia del combate. Horas después, Baroja y sus acompañantes se refugian en casa del médico Aguirre, desde donde al día siguiente regresan a Vera. La experiencia vivida le hace comprender a Baroja el peligro que corre y, siguiendo el consejo del comandante Martínez de Campos, marcha a París, donde pasará los 3 años de guerra. Las fuerzas del coronel Beorlegui avanzan hasta cerca de Rentería, con intención de socorrer a la guarnición de San Sebastián, sublevada en los cuarteles de Loyola. Pero rendidas estas fuerzas el 28 de julio, Beorlegui se dirige a conquistar Irún y cerrar la frontera francesa. La ciudad carece de una defensa organizada y se improvisan elementales fortificaciones. Nadie cree posible derrotar a las fuerzas de Beorlegui en campo abierto y se piensa en la resistencia como única solución para frenar el avance de unas columnas militarmente superiores en disciplina y armamento. Guipúzcoa ha quedado inerme después de las sublevaciones. Las improvisadas milicias y grupos de carabineros carecen de material y las municiones son escasas. Comparativamente, la potencia de fuego de los sublevados y su capacidad de combate son muy superiores. A pesar de que la artillería de Beorlegui no es poderosa, cualquier cañoneo sobre las poblaciones tiene devastadores efectos morales y en aquellos momentos confusos mina el ánimo de la retaguardia. La colonia extranjera inicia el éxodo. Mezclada entre ella, huyen gran número de familias acomodadas españolas que, en medio del desorden y la confusión de los primeros momentos, intentan alejarse de aquel caos de muerte y destrucción.
Todos los medios sirven para esta primera huida ante los desastres de la guerra. Quienes más tienen que perder son los primeros en marcharse y lo hacen con seguridad y hasta confortablemente, en barcos que, amparados en su neutralidad, consiguen recoger a sus compatriotas y a los que, moviendo sus influencias, pueden hacerse pasar por extranjeros. En sentido contrario, entran en España numerosos periodistas, corresponsales y operadores cinematográficos de todo el mundo. Entre ellos, Roman Carmen y Boris Moskayev llegan dispuestos a acercar a los espectadores de los noticiarios soviéticos imágenes de una guerra lejana. En San Sebastián, todavía en un ambiente de tranquilidad y paz provincianas, pueden demostrar sus dotes de reporteros privilegiados al tener la oportunidad de rodar las primeras imágenes filmadas de un bombardeo que aún hoy sorprende por su patético realismo. Los republicanos, a pesar de su inferioridad tanto en material bélico como en hombres bien equipados, están esperanzados en detener a sus enemigos en el Cerro de San Marcial, posición clave de Irún, que además de ser considerada un bastión natural casi inexpugnable, ha sido fortificada con los escasos medios de que disponen. El 26 de agosto comienza el ataque. Los republicanos, que se sienten seguros y confiados en sus posiciones, se defienden con éxito. Hasta entonces, los combates se han hecho con poca preparación artillera, pero en San Marcial el general Mola concentra toda la potencia del fuego, que sin ser mucha ni muy eficaz, sí es muy superior a la de sus enemigos.
Orlegui anuncia a sus hombres que el próximo combate será sangriento y que morirán quienes ataquen en vanguardia. Luego se piden voluntarios para ocupar la primera línea. Los requilés se ofrecen masivamente. Cuando atacan San Marcial, la resistencia de los milicianos no es menos heroica y defienden sus trincheras hasta la muerte. Los voluntarios carlistas las asaltan, después de haber cortado las alambradas con hachas y arrancado los piquetes. Tomado el cerro de San Marcial, Irún carece de otras posiciones sólidas. La frontera francesa está a punto de ser cerrada, con lo que se frustrará la única posibilidad de escapar. Antes de que esto ocurra, grupos de fugitivos atraviesan el puente del Bidasoa con los pocos bienes que pueden contener un bolso, un pañolón anudado o una simple maleta de madera o cartón. Irún está en el horizonte de la línea de combate y recibe los impactos del duro cañoneo a que es sometido, mientras los milicianos, desconcertados y carentes de organización, se convierten en improvisados protagonistas de una guerra sobrecogedora que jamás habían esperado. El éxodo, que ha sido continuo en todo el tiempo, desde que llegaran las primeras noticias de la sublevación, aumenta conforme se aproxima el enemigo. Todos los medios son válidos si con ello pueden escapar de la guerra. Desde las barcas de pesca a los pequeños botes de remo. Desde las carreras desenfrenadas y enloquecidas para cruzar el puente internacional hasta los trenes abarrotados. Encontrar un lugar es casi una acción desesperada. Todo es bueno para abandonar la patria en llamas. Al otro lado de la frontera, tan solo se oye hablar de la guerra. La Europa que está de vacaciones mira la tragedia española desde la playa de Hendaya con singular curiosidad. Se alquilan catalejos e incluso ventanas para ver el espectáculo de lo que ocurre al otro lado de la frontera. Cuando los anarquistas se retiran forzados por el empuje de las fuerzas rebeldes, fusilan a varios prisioneros. Entre ellos figura Honorio Maura, de Renovación Española, y el tradicionalista Joaquín Beunza.
los defensores de Irún abandonan la resistencia el día 4 y pasan a Francia, no sin antes haber dejado un rastro de destrucción al incendiar algunos edificios importantes. Ocupado Irún por las tropas de Beorlegui, este no puede saborear su triunfo. Muere un mes más tarde como consecuencia de una herida en una pierna producida durante la ocupación. Los últimos momentos anteriores al cierre de la frontera son particularmente dramáticos. La población huye despavorida. Muchos dejan detrás hasta sus pertenencias más queridas. Tienen ante sí la incógnita de un país donde desconocen el idioma y les será muy difícil la subsistencia. Saben que cuando los sublevados lleguen al puente internacional, se habrá cerrado la única comunicación del norte republicano con Francia. En los últimos combates, las autoridades francesas impiden el paso a España de un tren con municiones que los vascos necesitan desesperadamente. El teniente coronel Fernando Udrilla, que sustituye a Beorlegui, toma Fuenterrabía el 6 de septiembre. El mismo día es fusilado Víctor Pradera, fundador con Calvo Sotelo del Bloque Nacional. En cambio, el conde de Romanones salva la vida. Los rebeldes avanzan rápidamente y toman los fuertes de San Marcos y Choritoquieta, puntos claves de San Sebastián, cuya situación militar se hace insostenible. Los líderes políticos deciden abandonar la ciudad, con el voto en contra del PNV. Cuando la población conoce la noticia, se produce un éxodo masivo. El día 13, las fuerzas de Mola entran en la ciudad.
Al otro lado de la frontera se produce una situación dramática que se convertirá en constante. Los refugiados vascos son internados en improvisados campamentos. Barcos ingleses y franceses han participado en la evacuación. Paralelamente, San Sebastián recupera la vida con nuevas señas de identidad. Pasados los combates, las calles vuelven a la normalidad. Al entusiasta clima de movilización y de lucha ha sucedido el triste panorama de los mutilados y heridos del campo de batalla. Mientras en el mar Cantábrico el dominio de los barcos rebeldes es total, tras el paso del convoy de la Victoria, la flota republicana intensifica su vigilancia en la zona del estrecho, evitando que la vía marítima sea utilizada de nuevo para el transporte de tropas a la península. Sin embargo, no puede impedirse la utilización de la vía aérea, a través de la cual serán transportados a lo largo de agosto y septiembre alrededor de 12.000 hombres. Tampoco se consigue evitar que buques alemanes e italianos abastezcan de material bélico a los sediciosos. La labor de los barcos republicanos se ve obstaculizada por la acción de la aviación rebelde, que ataca insistentemente a una flota cuyos medios de defensa contra este tipo de acciones resultan poco eficaces. En ocasiones, la aviación antigubernamental alcanza sus objetivos. Así, el 13 de agosto, el acorazado Jaime I sufre un impacto en la proa que, aparte de los daños materiales, provoca varios muertos y heridos. Desgaste al que la flota republicana se ve sometida desde el 20 de julio obligará en septiembre a la retirada de la mayor parte de los buques a Cartagena. Allí serán reparados y muchos de ellos se enviarán al Cantábrico, de modo que en el estrecho quedarán únicamente 5 destructores: el Churruca y el almirante Miranda, el Sánchez Barcaiztegui, el almirante Antequera y el Alcalá Galeano. Con ello, se pretenderá contrarrestar la acción de los barcos rebeldes en el norte, que bombardean la costa desde Gijón hasta San Sebastián, sin que el envío de algunos submarinos gubernamentales a la zona en los últimos días de agosto pueda evitarlo. Una de las operaciones que más revuelo genera es la expedición republicana hacia Mallorca.
uno de los primeros intentos por recuperar un territorio caído bajo el control rebelde. El 22 de julio, dominada la sublevación en Barcelona, llega al puerto de Pollensa en un torpedero el teniente Carlos Soto Romero, quien se entrevista con el comandante general de Mallorca, Díaz Feijó, a quien conmina, en nombre de Lluís Companys, a someter la isla a la Generalitat de Cataluña. El comandante general se niega a hacerlo. A instancia de otros militares, el teniente Soto es detenido, encarcelado y más tarde fusilado. A partir del día siguiente comienzan los bombardeos aéreos sobre Mallorca, a cargo de aviones procedentes de Barcelona o Menorca. Los daños son muy escasos, pero los efectos psicológicos sobre la población civil son considerables. La iniciativa de la expedición a Mallorca, Ibiza y Formentera la toma el capitán Alberto Bayo, de la Aeronáutica Militar de Barcelona. El plan es aceptado, no sin recelo, por el Comité de Milicias Antifascistas y la Generalitat de Cataluña. Tomada la decisión, prestan todo su apoyo. Sin embargo, ya desde el principio, la expedición no encuentra la misma comprensión en el gobierno central, que no valora debidamente la importancia estratégica de las islas, acuciado por problemas más próximos. La difícil operación es vista desde Madrid como una empresa exclusivamente catalana. Fuerzas procedentes de Menorca toman Cabrera el día 1 de agosto para liberar a unos aviadores amarados por avería cerca de la islita, cuya reducida guarnición los había detenido. Cabrera no tiene gran importancia estratégica, pero su pérdida supone un grave contratiempo para los militares sublevados que controlan Mallorca. La primera etapa de la expedición de Bayo es la conquista de Formentera e Ibiza, en colaboración con fuerzas valencianas mandadas por el capitán de la Guardia Civil, Manuel Uribarri. El 6 de agosto, Bayo se entrevista con el general Miaja, jefe militar de Valencia, quien le da todas las facilidades. Al día siguiente, los destructores Almirante Antequera y Almirante Miranda llegan a Formentera, cuya rendición inmediata consiguen sin apenas dificultad. Desde allí, Bayo intenta parlamentar con la guarnición de Ibiza, que no acepta deponer las armas. Los días 8 y 9 de agosto progresan varios desembarcos en la isla, al no hallar demasiada resistencia. La guarnición se rinde y los rebeldes más significados se suicidan o son fusilados. Los presos comunes y políticos quedan en libertad. El cambio de signo ibicenco permite que personas como Rafael Alberti, María Teresa León y Luis Araquistain, a quienes el alzamiento ha sorprendido en la isla, puedan reintegrarse a la zona gubernamental. Con el Mediterráneo dominado por la flota republicana y Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera ocupadas por las tropas y milicias de la República, Mallorca queda cercada. Pero entonces surgen problemas entre los expedicionarios, faltos de un mando único. Uribarri y sus milicianos regresan a Valencia. Bayo queda con la responsabilidad exclusiva de la expedición, pero resulta difícil coordinar aquella mezcolanza de unidades militares, entusiasmados milicianos y grupos autónomos
que a veces más parecen preocupados por el pillaje y la represión indiscriminada de la población desarmada. La toma de Mallorca no es tan fácil como la de otras islas. Bayo presiona para conseguir refuerzos de hombres y material sin decidirse a desembarcar. La Generalitat y el Comité de Milicias le dan un ultimátum para que en 48 horas culmine la expedición con los medios de que dispone. Igualmente se le ordena que de encontrar gran resistencia no se comprometa en acciones decisivas. Componen la expedición milicianos de diversos partidos y sindicatos, algunas fuerzas de la Aeronáutica de Barcelona y la guarnición de Menorca desprovista de sus oficiales, detenidos en casi su totalidad. En conjunto son unos 9.000 hombres. Los buques de guerra republicanos y algunos mercantes transportan las fuerzas de desembarco y hacen posible el apoyo logístico. Sobre las 5 de la madrugada del 16 de agosto, las primeras fuerzas de Bayo, procedentes de Mahón, desembarcan en Calaanguila, en la zona de Portocristo, distante 11 kilómetros de Manacor, segunda población de la isla. La operación es un éxito que sorprende a las exiguas fuerzas defensoras. No obstante, los expedicionarios se dejan embriagar por la euforia y, contradiciendo las órdenes de Bayo, pierden el tiempo en saqueos. Con ello, consumen horas preciosas que les habrían permitido alcanzar el centro de la isla. No tardan en llegar a la zona mallorquines de las milicias organizadas por los rebeldes, que hacen frente a los recién desembarcados y estabilizan la línea de contacto. Acuden también refuerzos militares desde Palma, que oponen fuerte resistencia al contar con una artillería notable. Pronto queda neutralizada la ventaja inicial de los invasores, que sufren muchas bajas. Ante la imposibilidad de continuar el avance, Bayo consolida sus posiciones hacia Son Carrió y Son Cervera, lo que le permite efectuar nuevos desembarcos de tropas, gracias a los cuales adquiere superioridad numérica. Los republicanos confiaban en que sus partidarios mallorquines se alzasen y que las tropas se rindiesen al producirse el desembarco. No ocurre ninguna de las dos cosas. El frente se estabiliza y la fuerza pierde la moral encajonada contra la costa. Se incrementan los problemas de disciplina. Sin mandos ni estructura jerárquica, aparecen todas las contradicciones de la heterogénea columna. Privadas de impulso, sin nuevas reservas que activen el frente, las fuerzas republicanas pierden la iniciativa a pesar de la indecisión de las rebeldes y de sus mandos. El 19 sobrevuelan la isla 3 hidroaviones procedentes de Italia. Son la primera respuesta a una petición de ayuda que los falangistas y militares de Mallorca han hecho a los fascistas italianos. Su actuación aumenta el desconcierto de los republicanos, aunque los aparatos regresan inmediatamente a sus bases. Diversos emisarios insisten ante Italia para conseguir armamento y aviones. El marqués de Zayas, principal dirigente falangista, pide a Pedro Sainz Rodríguez que interceda para obtener asesores militares. El 26 de agosto llega Arconobaldo Bonacorsi, amigo de Mussolini, que se hace llamar Conde Rossi. Con él acuden consejeros militares. Vestido con el uniforme negro fascista, con botas de montar y una gran cruz blanca, Rossi decora su gruesa figura con todo tipo de armas, granadas y correajes. Fascina a los mallorquines. Funda la Escuadra de Dragones de la Muerte e inicia la reorganización de la falange isleña. Personaje siniestramente estrafalario, a pesar de su carnavalesca apariencia, levanta la moral de los rebeldes en la retaguardia y en el frente. Hasta el 28 de agosto, la guerra de posiciones no evoluciona a favor de los sublevados, cuando entran en acción 3 cazas italianos CR-32, que ametrallan con estrago a los republicanos, solo dotados de hidroaviones. El 31 de agosto aparecen 3 bombarderos Savoia 81,
financiados por Juan Marc. Los aviadores italianos inutilizan con su fuego a los hidros republicanos y los buques de guerra abandonan la proximidad de la costa. La superioridad aérea absoluta pasa a los rebeldes. Una cabeza de playa no puede mantenerse en tales condiciones. La intervención italiana en las Baleares dura hasta 1939. Mussolini tiene gran interés en las islas, colocadas estratégicamente en el centro del Mediterráneo occidental. Desde ellas pueden controlarse fácilmente las comunicaciones de Francia con sus colonias. El mismo día del primer bombardeo de los aviones italianos, un artículo de Indalecio Prieto aparece en El Liberal de Bilbao, en el que aboga en favor de un mando único y se declara en contra de la expedición a Mallorca. El escrito de Prieto desmoraliza a los expedicionarios. En general, la prensa de Barcelona no se solidariza con el dirigente socialista, pero el gobierno central, obsesionado por la marcha de los rebeldes sobre Madrid y la falta de buques de guerra republicanos en el Cantábrico, retira el apoyo a la expedición. El 3 de septiembre, Bayo recibe orden de evacuar. La orden se cumple inmediatamente. Bayo no tiene más remedio que obedecer, porque de lo contrario se habrían retirado los barcos. En las primeras horas del día 4, toda la tropa está ya evacuada sin que se produzca un solo disparo. Al amanecer, zarpan los transportes y barcos de guerra hostilizados por la aviación italiana. Los rebeldes, sorprendidos por el desembarco, también lo son por la retirada. Muy pocos expedicionarios quedan en tierra. De los que permanecen, la mayoría son fusilados, incluidas las mujeres. Milicianas y enfermeras son ejecutadas indistintamente. Los heridos corren la misma suerte. El periodista Guy de Traversé, secretario general del diario L'Intransigeant, que acompaña la expedición y cae prisionero en los primeros días, es también fusilado sin que se atienda a su condición de informador extranjero. Sobre los campos y playas de la zona se abandona gran cantidad de armamento. Este botín de guerra contribuye a aumentar la moral de victoria de los rebeldes. Ibiza, Formentera y Cabrera son recuperadas por ellos al poco tiempo. El 13 de septiembre, Ibiza es bombardeada por hidroaviones. Los milicianos cenetistas, enviados allí por Diego Abad de Santillán y que habían amedrentado arbitrariamente a la población, abandonan la isla. Los republicanos más destacados de Ibiza y Formentera son evacuados a Valencia. El día 20, el conde Rossi y el marqués de Zayas se apoderan de las dos islas, donde practican una nueva represión, tercera que sufren los isleños en menos de un mes. La expedición ha sido una oportunidad perdida por la República. Las islas, excepto Menorca, serán la futura plataforma aeronaval rebelde para controlar las rutas marítimas de aprovisionamiento procedentes del este y hostigar los puertos y ciudades de Cataluña y el país valenciano. Mallorca contribuye además con hombres, víveres y material a los frentes peninsulares.